Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy, con una emisión más de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. El programa que la fábrica de calzado Rómulo y que don Rómulo Marín hace para llevar desde su experiencia empresarial lecciones de vida, lecciones de emprendimiento a todas las comunidades que nos escuchan y nos ven. Hoy vamos a estar hablando con una persona venezolana, un colega, un compatriota de la patria grande, de América, que vino a Colombia ya hace algún tiempo, después de estar en Venezuela viviendo y ejerciendo su profesión de maestro de educación física y trabajando en la Secretaría de Educación de este país. Comencemos porque usted mismo se presente. Díganos quién es usted, preséntese a nuestros televidentes. Bueno, mi nombre es Carlos Arellano, soy venezolano del estado Mérida, tengo 37 años, actualmente trabajo en la fábrica de calzado Rómulo en la parte de adecuación. Carlos, en su país, en Venezuela, ¿hay WhatsApp, hay Twitter, hay Facebook y todo esto? Sí, hay todos los tipos de aplicaciones mundiales, Facebook, Twitter y WhatsApp. Lo que pasa que el internet a veces es demasiado malo. Pero por ejemplo este programa, usted puede mandar el link de este programa para que lo vean en Venezuela. Sí, claro. Entonces hable pues para que sus compatriotas, su familia, sus amigos vean que usted está siendo entrevistado. Por este medio pues yo le mando saludos a toda mi familia, todos mis amigos, compañeros de venezolanos que estamos pasando la dura situación en nuestro país, pues, y tuvimos que trasladarnos hasta otros países para buscar un mejor futuro. Bueno, cuéntenos a los colombianos que creemos o creíamos que solo en Colombia habían altas montañas, estaba la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional de los Nevados, donde había muchas alturas, y que solo en Bolivia, en La Paz, Bolivia, había gran altura, y que poco sabemos que en Venezuela también hay zona de páramo, y hay altas montañas. Usted viene de esa zona. Cuéntenos, descríbanos un poquito de qué zona de Venezuela viene usted. Donde yo vengo es más que todo perteneciente a la cordillera de los Andes. Se encuentra el Pico Bolívar, el más grande y largo en el mundo, de una altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Es rodeada de montañas hermosas, las nevadas son espectaculares, el clima es muy cálido. Pero allá en la zona de Mérida es frío. Sí, es frío, una zona fría. Es como un tipo Pamplona, Bogotá. Correcto, Pamplona, Bogotá, Pasto. Sí, una zona fría y se caracteriza porque la gente es muy cordial, muy amable, muy atenta. Ustedes son los que uno podría llamar venezolanos del interior. Ajá, correctamente. O sea, venezolanos de la montaña, de la sierra. De la parte más agrícola del país, porque las demás partes del país son más que todo llanas y el oriente del país. ¿Llaneros o costeros? Ajá, del oriente del país son costeros. Los venezolanos, el venezolano se asocia al llanero o se asocia al costero, al costeño. Pero no, en Venezuela también, como aquí, hay personas que viven en lo que se llama la sierra, como aquí la gente que vive en Bogotá, en la zona del eje cafetero, en Caldas, que es zona montañosa. Así es, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted alguna vez ha sido llanero? No. Nunca. ¿Alguna vez ha vivido en la zona de la costa en su país? De vivir no, pero sí he estado máximo 15 días en la zona costera, de vacaciones. Entiendo que donde usted vive, donde nació y donde vivía, que es Mérida, es equivalente como a decir Pamplona o Manizales aquí en Colombia, porque es una ciudad universitaria. Más que todo la ciudad de Mérida es caracterizada por ser una zona estudiantil, que la universidad es mucho más grande que el mismo estado. Todas las propiedades, la mayoría son propiedades de la Universidad de los Andes. ¿Y son universidades públicas? Sí, la Universidad de los Andes es pública, lo privado son los institutos universitarios.
porque por lo general la educación en Venezuela pues, es gratuita. Es gratuita y también eso hay que reconocerlo, que en Venezuela, no obstante los problemas que tienen hoy, todavía conserva la red de universidades más grande de América Latina con Argentina, que son los dos países que tienen un sistema universitario público que no lo hay en ningún otro país de América Latina. Correctamente, sí. Y por lo menos antes de yo venirme, pues las universidades se están quedando ya vacías porque muchos estudiantes estaban viendo ya el problema que afectaba al país y fueron emigrantes. Entonces ya en la universidad usted iba y no se conseguía tanto docente, tanto alumnado como antes. Ese es un buen punto. O sea que usted confirma que ha salido también mucho docente y mucho estudiante universitario de Venezuela a irse a terminar sus estudios o a trabajar como docente en otros países. Sí, demasiado. Inclusive donde yo trabajaba, el mes de julio siempre a los docentes se caracterizaba por pagar unos bonos. La gente esperaba que le pagaran los bonos y salir a emigrar del país, porque la situación ya no estaba acorde como para seguir viviendo allá. Allá en la zona de donde usted viene, ¿cuáles eran como las profesiones, las carreras, las disciplinas que más formaban estudiantes? La medicina, la ingeniería mecánica, eléctrica, ingeniería civil. ¿Ingeniería de petróleos? No, eso más que todo era para el oriente, por donde están las zonas petroleras. También. Todo eso de minería es para el oriente porque es donde están las fábricas y tal, pueden hacer ejercer. La docencia era otro de los puntos fuertes. Eso, más que todo eso eran los puntos fuertes en tanto a... Usted me decía antes del programa que la zona de donde usted viene, que repito es la zona, digámoslo, como el centro del país de Colombia, es equivalente, es una zona muy sana, muy de gente campesina, de gente de pequeñas ciudades, pequeños municipios, amable. Sí, la gente se caracteriza por ser amable, no se consigue tanta delincuencia como en los otros estados del país, que ya que es una zona más cordial, pues. De por sí le llaman la ciudad de los caballeros, por la gente es demasiado amable, pero te va a degustar en una casa y no le importa quién sea, sino pase, venga, tome un poquito de comida, tome esto, aquello. O sea, ayuda pues, una parte que se ayuda. Carlos, ¿usted tenía unos 18 años cuando llegó Chávez al poder? Correctamente, tenía... 18 años. ¿Qué estaba haciendo usted cuando Chávez llegó al poder? Cuando Chávez llegó al poder, más que todo practicaba deporte. Yo era deportista y... ¿Qué deporte hacía? Fútbol. Yo era deportista y como, póngale, 2 años, tuve hasta que me puse a trabajar en un ministerio, que por medio del deporte me llevaron a un ministerio a trabajar también. ¿Pero eso fue antes de Chávez? No, cuando Chávez. Chávez. ¿Y qué se acuerda usted de cuando el cambio de gobierno de Caldera a Chávez? ¿Qué recuerda que lo haya impactado? O sea, por lo menos cuando el gobierno de Caldera, uno iba al supermercado, una tienda a comprar, te conseguía de todo. Se podía comprar, si usted tenía el dinero podía comprar, pero cualquier marca, cualquier cosa que usted fuera a buscar lo había. Ya cuando Chávez fue disminuyendo la producción, disminuyendo la ida al supermercado porque no se conseguía. ¿Pero eso se sintió desde el principio de Chávez o después de varios años? Como a los 2 años del gobierno de Chávez, cuando empezó a apretar a los empresarios, que los empresarios no querían darle el brazo a torcer y él empezó a querer nacionalizar todas las empresas. Miguel, espere. Usted estaba 18 años, usted estaba recién cumpliendo mayoría de edad y digamos lo que fue su primera votación. Fue mi primer ¿Y usted voto. votó por Chávez o no votó por Sí, Chávez? yo voté por Chávez. ¿Por qué votó por Chávez? Porque todos los venezolanos pensamos que era un cambio político, era el más popular en ese momento, que iba a hacer el bien para todo nuestro país, nos iba a ayudar. ¿Ustedes estaban aburridos con el régimen de Caldera? Sí, con el régimen de los copellanos y los adecos que en ese momento pues tenían el país. Que eran Caldera y Carlos Andrés Pérez. Lo tenían en el yugo nada más, que robaban puro para ellos, pues. Como se dice, que ellos robaban puro para ellos y más nadie, no pensaban en el pueblo. Entonces Chávez se mostró como el
el candidato que iba a Como El apoyar Salvador. más El Salvador. Ajá, como El Salvador. Y la gente, pues la gente lo apoyó demasiado, inclusive fue las elecciones de cuando ganó Chávez, fue la que mayor gente votó. Bueno, pero a lo largo de los años, ¿hace cuánto murió Chávez? ¿Hace 5 años? No, hace 8 años, 8 años ya. 7, 8 años, sí. Murió en el 2011, Ajá, sí, en 2011. ¿sí? A lo largo de los años, Chávez hizo muchas elecciones y todas se les ganó. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Que tuvo todo el tiempo el apoyo de la gente? Lo que pasa que en sí, con sus defectos, sus problemas y demás, él ayudó a mucha gente y se fue ganando poco a poco el cariño de la gente y las elecciones más que todo, tiró creo que fue 8 o 9 elecciones, las tiró casi seguiditas y la gente votó. Pues una sola perdió, que me recuerdo que una sola perdió. El referendo. El referéndum, que fue la única que perdió, pero del resto todas las ganó y por un margen de votación, pues porque la gente también estaba cansada ya del yugo de los copellanos, de los adecos. Y Pero querían darle poder. cuando Chávez llegó, pues Carlos no es un político, es un venezolano común y corriente. Entonces, permítame le pregunto, Carlos, cuando Chávez llegó al poder, lo que uno leía y escuchaba en las noticias era que Chávez, él comenzó, por ejemplo, a promover la salud, el acceso a la salud de la población, la educación la masificó en los barrios más periféricos, comenzó a hacer las famosas viviendas, que entregaba casas. ¿Eso realmente usted lo veían positivo? Claro, sí, demasiado bien para mi particular. Benefició mucha gente con, por lo menos la educación universitaria, en unas partes era pago, pues, era privado. Y él hizo un decreto donde nacionalizó todo, que todo tenía que ser público. Igual que las instituciones, usted iba a inscribir a su niño en primaria y le pedían no tanto de inscripción. Él se encargó de que no se pagaran inscripciones para nada. Tanto en la salud también, tú te ibas para un centro asistencial y no lo atendían porque no tenía un seguro, como tipo EPS aquí. Nacionalizó todo eso y todo el mundo que fuera a alguna institución hospitalaria tenía que ser atendido. ¿Cuál era la otra pregunta? No, las casas, las viviendas. Las casas, sí, eso es un beneficio muy grande para todos porque en muchos cerros habían muchas viviendas, demasiado, y cada que había un aguacero, que sea, eran muchas las que se caían. Y fue construyendo mi casa, mi casa bien equipada, creo que no. Hubo un programa de casas y poco a poco pues fue dándole casas a las personas de bajos recursos. Y ahí en el momento en que él asignaba las casas, ¿era transparente? ¿Era a la gente que realmente la necesitaba o ahí comenzó a filtrarse la gente más cercana al régimen? Pues realmente se empezó como usted dice, la gente más cercana, los que tenían más poder, fueron los primeros beneficiados. Inclusive en la región donde yo estoy, en los Andes, pues casi no sabían ese tipo de construcciones de la casa porque el estado es más que todo montañoso. Claro. Entonces no había casi espacio donde construir. No había, exactamente. Pero uno salía al interior del país y sí sabían parte, por lo menos en Falcón, en Caracas, grandes urbanizaciones de casa del gobierno. También fue muy famoso el régimen de Chávez, por lo menos en los primeros años, por el famoso programa de los médicos que iban a las casas, o sea, el médico en casa. El programa de Barrio Adentro. El Barrio Adentro, exactamente. Con el programa con los médicos cubanos. Los médicos Tenía cubanos. Convenio con Cuba y mandaban los médicos cubanos y iban ¿Y qué tal le parecía a usted ese programa? ¿O la gente qué decía? O sea, a los sectores que llegaban me parecía muy bueno porque habían sectores que la gente no podían ir a un centro asistencial para ser atendidos. Mientras que el médico iba a su casa y los atendía. Vacunaba a los niños, les tomaba el peso, la talla, todo eso. Inclusive hasta las medicinas se le daban gratis, porque yo hasta cuando tenía a mi niño pequeño también uno iba y le daban la medicina gratis y demás. ¿En qué momento usted percibe como venezolano que algo no está funcionando bien en ese sueño de cambio que había? O sea, más que todo el problema causó cuando los años de Chávez pues se podía vivir bajo sus locuras, sus cosas, se podía vivir.
Pero el momento que llegó Maduro a la presidencia fue lo peor. De Maduro hablamos ahora. Yo quiero quedarme todavía en Chávez. ¿Usted como venezolano le creía a Chávez? Sí, él tenía algo de que él quería que todas las personas fueran iguales, pues. Que no hubiera el que que porque tenía más, usted quería discriminar a las personas que tenía menos, quería construir algo social para que todo el mundo se identificara con eso. Lo que pasa que el envolvimiento de todo el partido de él, pues lo que hacían era para ellos nada más, y él podía divulgar el socialismo cuando las personas estaban rodeadas detrás de él, no lo hacían, pues. O sea que podríamos decir que Chávez tenía claro su discurso, clara la invitación a la sociedad, pero la gente que estaba a su alrededor se aprovechaba de sus intenciones para hacer las cosas no tan correctamente. Claro, eso como ha pasado desde que llegó él, pues él quería hacer una cosa. Desde el principio la historia es así. Desde el principio, cuando él quería hacer una cosa y los demás por detrás hacían lo contrario, pues. Entonces nunca sabía el efecto de las cosas como que él quería. Desde que Chávez llegó al poder, ¿usted como venezolano sentía que él estaba apoyado era por los militares o a Chávez lo apoyaban fuera de los militares los profesores, los ingenieros, los intelectuales, los artistas, los deportistas? ¿Cómo era? Cuando nomás llegó Chávez lo apoyaba la población civil en general. En general, todo el mundo. Sí, todo el mundo era como un salvador, póngale, para Venezuela. Como un segundo Bolívar. Entonces, eso, sí. Lo que pasa es que con mucha diferencia, ¿no? Entonces toda la población civil lo que estaba con él, pues, de por sí estaba con él, y los opositores pues empezaron también a hacer parte de las suyas, pero no se sabía si querían ayudarnos a nosotros o desmejorarnos también, ¿ves? Porque no ayudan ni un lado ni el otro. Y todos se fueron cambiando de bando, de hecho. Era opositor y se cambiaba del bando chavista. Correcto. Pero en lo fundamental, usted como venezolano en esos años, ¿cuántos años? ¿Como 12 años estuvo Chávez en el poder? Sí, 12 años. 12 años estuvo. En esos 12 años, ¿usted en lo fundamental le creía a ese dirigente? O sea, en los primeros años sí. Luego llegó un momento, póngale, después de la mitad del mandato, un momento que ya uno no se estaba dando cuenta de que las cosas iban para mal, pues. Pero en un momento sí le creía, que quería hacer las cosas bien, esto y aquello. Pero llegó un momento que uno ya decía, vamos para mal. ¿En qué momento usted como venezolano percibió que Chávez estaba trabajando únicamente o en todo caso en función de los militares? Cuando él empezó a darle demasiado poder a los militares, empezó a colocarlos en puestos estratégicos, en ministerios que no tenían nada. Diosdados Cabellos. Ministerios que no tenían nada que ver con la. De turismo. Sí, por lo menos un militar en un ministerio de turismo no hacía nada. El de obras civiles. Ajá, entonces eso fue dañando poco a poco. Mientras que por lo menos Diosdado Cabello, pues desde el principio estuvo con él, y de por sí, pues como se dice todo, pues él es uno de los que manda, pues. De que siempre ha mandado con él por detrás, pero ha mandado, pues. Pero el poder que le dio a los militares fue demasiado. ¿Y en qué momento Chávez rompió con los empresarios, especialmente con los empresarios más grandes? Cuando empezó a apretar a los empresarios, a hacerle más cláusulas para los empleados, pues él quería mejorar mucho a los empleados y que tuvieran menos ganancias los empresarios, él empezó a presionarlos y a recortarle los presupuestos que le daba, dependiendo del tipo de fábrica que fuera, la ayuda que fuera. Y el que no le hiciera caso, pues los iba, ¿cómo se llama? Les iba a expropiar sus industrias. Hay unas imágenes que por ahí han circulado de Chávez en una avenida de Caracas, creo, donde mira hacia el edificio, la fachada de una empresa, exprópiese. Sí. ¿Eso era así, de verdad? Sí, eso era así. Inclusive en Barinas, que es la parte llanera del país, expropió una finca, se llama La Marquesa, que habían cabeza de ganado por doquier. Y de un momento a otro la expropió para que supuestamente los mismos trabajadores la hicieran progresar la tierra. Pero al escaso 3, 4 meses, ya ni siquiera el mismo personal de la finca
quería trabajar, porque creó muchos legados de que él quería ayudar a los empleados, pero entonces el empleado no se dejaba ayudar, porque la empresa le pagaba tanto a usted por producir, pero él quería por producir, y si usted no producía no le pagaba, mientras que el gobierno le ofrecía a usted trabajo, así usted produciera, ¿no? Le pagaban su sueldo igualito. Y entonces la gente se echaba... La gente se las echaba al hombro y no siguieron produciendo. Y poco a poco, por eso el país también se viene hacia abajo. Y ahí fue la acabose. Sí, no. ¿Y de esa finca qué queda? Por lo menos la Nada, tierrita. nada, se han repartido las tierras, se las han repartido entre los del círculo de ellos, se han repartido toda la tierra. Cierto que era la finca una de las más grandes, que producía no sé cuántas cabezas de ganado para comer, la distribución de la carne, todo en Venezuela, todo el país. Ya. La familia de Chávez, afuera, en el exterior, siempre se ha tenido la imagen de que la familia de Chávez se aprovechó del poder que tenía Chávez para enriquecerse, para tomar poder político. ¿Qué tan cierto es eso? Según lo que uno lee, escucha por ahí, pues todo el dinero que pudieron sacar de la nación, pues lo tienen en herencia las hijas y demás. Incluso hay una hija que está en los Estados Unidos, que es una de las más ricas del mundo. Por el dinero, ¿de dónde salió el dinero? Pues de Venezuela, todos los bienes de Venezuela, todos los enriquecimientos ilícitos. Pero a ver, usted al principio me dijo que usted le creía a Chávez. Sí. Y ese Chávez al que usted le creía, ¿usted considera que de verdad él se aprovechó también a ciencia y conciencia y comenzó a desfalcar al propio Estado venezolano? Claro, él para mí sí empezó a desfalcar el Estado cuando el petróleo, me acuerdo, subió Claro, a él le bastante. tocó la bonanza petrolera. Subió bastante. A $100, $120 el barril. Y de la noche a la mañana empezó a regalar, que si a Bolivia, A Cuba, a a Nicaragua. varios países empezó a regalar y regalar. Entonces a veces en el país no teníamos tantos beneficios como para él estar regalando. Incluso un momento cambió hasta el avión presidencial, que dicen que no era necesario porque el avión estaba bien, un avión de lujo. Y lo que hizo fue eso, y tantos convenios que hay, pues lo que hizo fue enriquecerse, y todo ese dinero pues fue para una cuenta de él, me imagino, de la familia. Poco a poco se enriquecieron, porque tanto dinero así para en 12 años volverse tan millonario. Bueno, y Chávez al final, cuando ya se enfermó, él decidió dejar designado a Maduro como su sucesor. Usted como venezolano ¿a qué atribuye que Chávez hubiera dicho quiero que sea Maduro y no que sea Diosdado Cabello u otro cualquiera de los dirigentes del chavismo? O sea, yo creo que Chávez lo pensó muy bien porque sabía la clase de persona que era Diosdado Cabello, y por eso en ese momento no dejó a Diosdado directamente, que era el que le correspondía por ser presidente de la Asamblea Nacional en ese momento. Y dijo, no, apoyen a Maduro, él va a estar por mí mientras que yo estoy enfermo, esto y aquello. Y pues yo creo que él pensó desde el primer momento la clase de persona que era Diosdado, que era malo, que no quería eso para el pueblo. Para mí no, yo soy uno de los que piensa que por lo menos es el que manda en el país. Maduro es simplemente alguien que está sentado ahí más nada, pero el que manda realmente es Diosdado. ¿Y qué opinión tiene usted de Maduro? De Maduro, no, pues Maduro que se deja manejar por todo el mundo, que él es como un títere en la presidencia. Eso es mi opinión. Y pues ha cometido muchos crímenes con venezolanos que no deberían ser. En estos 6 años la caída de Venezuela ha sido dramática. Primero porque cayó en los precios del petróleo, pero también porque no ha habido capacidad del gobierno. ¿Qué es lo que más ha afectado a los venezolanos en estos últimos años? O sea, en el momento de que llegó Maduro, hubo una crisis que de una vez, por lo menos la moneda cambió mucho, se devaluó mucho, que el momento del primer día que llegó Maduro, el dólar, por lo menos, porque ya se maneja por dólar. El bolívar ya no vale nada, sino todo lo maneja en una casa de cambio, pongo el tipo Dollar Today, que le maneja el precio del dólar diario. Si usted iba a comprar ahorita una cosa y al ratico tenía otro precio.
porque el precio variaba mucho a raíz de eso, de que llegó Maduro. Entonces no podía uno comprar nada. Él no tenía voz de mando como para frenar esa situación que estaba pasando. Pero Maduro no ha mostrado ninguna capacidad como gobernante. No, pues realmente no. Él lo único que hace es que es una guerra económica, pero demostrar una solución para todos no. Eso que usted piensa, si tuviéramos la oportunidad de preguntárselo a 100 venezolanos, ¿la mayoría pensarían como usted o no? Yo creo, para mi entender, sí. Para mi entender, creo que todos los venezolanos pensamos lo mismo, hasta peor, pues. Se dice que de Venezuela han salido cerca de 4 o 5 millones de venezolanos en los últimos años. Hay cerca de 1 millón de venezolanos aquí en Colombia. ¿Por qué no han salido más? Si están tan mal, ¿por qué no han salido entonces 10 o 15 millones? ¿Qué pasa? Que la mayoría de la población venezolana que ha salido son jóvenes o personas arriesgadas a trabajar. Porque salir del país no es fácil, y menos si usted tiene que trabajar tanto en otro país para conseguir su dinerito, su ayuda, porque ahí el gobierno creó tanta mala costumbre en el pueblo que no los enseñó a trabajar como era. Que por lo menos si todos los venezolanos que estamos fuera del país regresamos algún día a Venezuela y trabajamos como ahorita estamos trabajando, el país fuera otro. Ese es un buen punto. Ustedes los venezolanos tenían fama, antes de Chávez, tenían fama, primero que eran los ricos de América. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando yo era muchacho, yo llegué a conocer casos de aviones que salían de Caracas a las 7 de la mañana, llegaban a Miami a las 10 de la mañana, hacían compras y salían de Miami a las 7 de la noche y volvían a las 10 de la noche a Venezuela llenos de compras, porque tenían mucha plata. Pero también se decía que los venezolanos no trabajaban porque todo lo tenían con el petróleo y no había industria y no les gustaba trabajar. ¿Usted qué piensa de eso? Lo que pasa es que en Venezuela hay muchas regularizaciones para los pagos, por lo menos. Usted paga una factura de luz en Venezuela, no es nada pagar una factura de luz. Una factura de agua no es nada, alcanza, pues. O sea, no es tanto como en otros países que están caros los servicios públicos. En Venezuela todo era subsidiado, todo era subsidiado, entonces las personas pues le alcanzaba y podía cómodamente comprar, al igual que habían convenios de que usted con la tarjeta de crédito usted podía comprar dólares a precio regulado, pues, que a las personas pues, le alcanzaba, pues. Inclusive las personas podían ir a otro país, cambiar los dólares, regresaba a Venezuela con los dólares y era mucha plata lo que tenía. Pero usted, si yo le dijera que la opinión que se tenía de usted, de los venezolanos, era que no les gustaba trabajar, ¿usted qué respondía a eso? O sea, en mi particular, de la región donde yo soy, particular, la gente es muy trabajadora. ¿De la zona suya? De la zona mía. La zona particularmente de soy, todos son trabajadores. Hay muy pocos que no les gusta el trabajo, pues. Pero la mayoría de la gente sí. En otros estados, pues, podría ser que tenían más beneficios y no les gustaría tanto trabajar. ¿Usted qué piensa de Guaidó como alternativa ante esta crisis que tienen con Maduro? Es una buena alternativa Guaidó. Lo que pasa es que también se está rodeando ya de mucha gente que ha estado durante todos estos años atrás de los gobiernos de Chávez y Maduro y han estado agarrando por aquí plata, por allá plata, y lo que hacen es, póngale como rayar la imagen de Guaidó. En vez de ser una avanzada progresista con jóvenes, con alternativa para el país, está rodeándose de las personas que siempre han estado ahí. Pero antes de que Guaidó se declarara presidente, ¿ustedes lo conocían? ¿Ustedes sabían quién era él o ese señor de dónde salió? No lo conoció, o sea, un momento lo nombraron que era de la Asamblea Nacional y hasta ahí. Inclusive la esposa de él es de un pueblo del estado donde yo soy, que es de Tobar, que es la esposa de él. Pero de que la gente lo conociera, no.
era muy poco, era activista político, pero acompañamiento nada más, no un líder social. Y nunca han pensado ustedes que de pronto a Guaidó lo han puesto ahí, lo están usando para encubrir el poder de otros opositores que tienen otros intereses? También, inclusive él cuando se pronuncia presidente, ahí según los decretos tal, son tantos meses que le dura para él seguir siendo presidente. Y después cuando él tome el poder en sí, él llamará unas elecciones. Entonces ese tiempo yo creo que ya pasó y no se ha solucionado nada. Y creo que sí hay dirigentes de más alto mando atrás de él que lo mandan. ¿Y por qué la gente no se ha rebelado frente a Maduro y frente a Guaidó? Y la sociedad civil ha salido a las calles a exigir que haya un cambio real. Lo que pasa es que ya hay mucha gente que no cree en ninguno de los dos bandos. Mucha gente ya está viviendo es con las remesas que le mandan sus hijos o familiares de otros países y van hacia la frontera con Colombia y compran los artículos de comida, lo más necesario, y con eso viven. Pero por lo menos los jóvenes, que eran los que luchaban contra el gobierno, han salido muchos. Inclusive antes de yo venirme, creo precisamente hace 2 años, hubieron lo que fue Mérida, Táchira y Trujillo, se hicieron guarimbas. Se tuvieron por más de 3 meses las calles cerradas, se luchaba todos los días contra el gobierno, tal, con los policías, y nunca se llegó a nada. Las partes, por lo menos de la ciudad, lo que más se necesitaba que se levantara, que era Caracas, Maracay y Valencia, son las grandes ciudades, en ningún momento se levantaron porque ellos sí tenían, le llevaban una caja de placana y los manejaban con eso. ¿Venezuela es un país militarizado? Sí, los militares, usted donde sale hay militares, pero no tratando de cuidarlo a usted, sino más bien tratando de vigilarlo, de estar en contra suya, de que usted no haga nada en contra del gobierno. Carlos, usted me ha dado una entrevista donde nos ha mostrado una panorámica de su país en los últimos 18 años, 19 años, porque Chávez llegó en el 2000 al poder. Pero yo necesito que usted me acepte otra entrevista para que hablemos un poco de usted aquí en Colombia ya. Claro. Aquí ya, Carlos Arellano, ya él lo dijo, llegó a Colombia y hace 7 meses. Ahorita actualmente, desde que llegué tengo 1 año aquí ya. Voy a cumplir un año. A la empresa tengo 8 meses. 8 meses. Un venezolano que llegó a Colombia y que después de estar en Cali, un día cualquiera se encontró con don Rómulo Marín y hoy es empleado de la fábrica. En el próximo programa vamos a hablar de Carlos Arellano y su experiencia en Colombia y también en Calzado Rómulo, en la fábrica. Recuerde que estamos en Calzando Ideas con Rómulo. Y yo sin imaginar que era el dueño de esta fábrica, ¿Usted le ofreció una bebida? Sí, él llegó a comprarme una bebida, se colocó a hablar conmigo, yo le dije de dónde venía y tal. Y me ofreció, me dijo, no, lléguese a mi empresa el día martes, porque el 4 era feriado. El día martes. ¿Eso fue un 3 de noviembre? Un 3 de noviembre fue. ¿Qué día era? Sábado. El 5 era que era feriado, festivo, un lunes festivo. Usted fue el martes. Me ofreció que viniera el martes 6 y me ofreció el empleo de una vez. Espere, eso fue un fin de semana. Sí. Y cuando él le ofreció eso, usted en ese fin de semana, ¿qué pensó? Ese día que me ofreció el empleo, una alegría. Yo estaba con mi esposa en ese momento, una alegría muy grande. Yo dije, no, aquí está, este es el ángel que yo estaba esperando, porque no se estaba que llegara alguien y me regalara plata.